Gracias a todos los miembros del canal que con su aporte mensual hicieron posible la realización de este video, en especial a los miembros Lince Deluxe del mes, NeoAlexGame25, Nessie, Gato Cósmico, Rinzi, Juanito Unreal, DROD y Chaostoon. Muchas gracias. En 2025 se cumplirán 20 años desde el estreno del primer God of War, uno de los mejores videojuegos exclusivos de PlayStation en toda su historia, a excepción de los últimos dos porque esos ya están para PC. Con la salida de Ragnarok y el contenido que nos ofreció el DLC gratuito de Valhalla, muchos nos preguntamos cuál sería el siguiente paso de la franquicia, ya que desde God of War Ascension nunca habíamos tenido tantas dudas sobre el futuro de los juegos. Si dejamos de lado una continuación en la historia por parte de Kratos Atreus, lo más lógico sería pensar en un remake de los videojuegos clásicos. Después de todo, en el DLC de Valhalla volvimos a ver escenarios clásicos, enemigos, personajes y armas de la era griega totalmente hechos desde cero. Esto podría ser una pista de lo que tienen planeado a futuro, un posible remake. Tengan en cuenta que el único juego original disponible a manera de port o para ser descargado en consolas actuales de manera oficial es el tercer juego. No es una mala opción, pero al ser la única, los nuevos fans podrían confundirse bastante al no tener el contexto necesario de los juegos anteriores. Así que en este video veremos cuáles de los juegos clásicos serían los más probables de tener un remake. Vamos allá. El primer God of War, lanzado en 2005, sería en mi opinión la mejor opción para tener un remake por sí solo. Este título hizo un excelente trabajo al introducirnos en el mundo griego, a sus dioses, sus conflictos y por sobre todo al personaje de Kratos. Si no han jugado el primer juego en específico, déjenme contarles que aquí el trasfondo de Kratos no se nos revela de inmediato, ya que mientras vayamos progresando en la historia, se nos mostrarán pequeños flashbacks contándonos cómo era su vida antes y cómo es que se convirtió en el fantasma de Esparta. Si nos ponemos en los zapatos de un jugador que solo ha jugado los juegos nórdicos, esta sería una excelente manera de entender el origen trágico del personaje, porque podremos entender por qué es como es en los últimos juegos. Ahora, con los avances técnicos de una PlayStation 5, un juego como God of War 1 se beneficiaría bastante con sus escenarios, ya que este fue uno de los primeros en desafiar las capacidades de la PlayStation 2, dándonos lugares enormes que no podríamos encontrar en ningún otro juego. Escenarios como el desierto, el templo de Pandora o la espalda de Cronos son algunos pocos ejemplos de la gran variedad que hay en este juego. Aparte de esto, el gameplay podría mantenerse casi igual o podría modificarlo para darle una vista en la espalda como tenemos en los juegos nórdicos. Este cambio puede sonar como algo drástico, pero tomemos en cuenta que esto ya es posible en los últimos juegos al usar las espadas del caos. En cuanto a la violencia que maneja el juego, es donde empezaré a dudar un poco, ya que el juego del 2018 fue criticado bastante por la falta de sangre, y Ragnarok, aunque arregló este problema un poco, seguía sintiéndose bastante inferior a la violencia que presentaban los juegos originales. El primero no se quedó atrás, con escenas como así que en caso de que le hagan un remake a este título, es muy probable que el nivel de violencia baje drásticamente. Los trajes secundarios también podrían verse beneficiados, ya que aparte de conservar los que todos ya conocemos, podrían hacer un sistema en el cual podremos usar trajes de juegos futuros o de personajes de los cuales ya sepamos su existencia. Piensen en lo genial que sería jugar al primer God of War con las skins del segundo o del tercer juego. El segundo God of War también será una excelente opción para darle un remake por sí solo. Tomemos en cuenta por un momento que es posible lanzar un remake de una secuela sin necesidad de darle una al primer juego, como vimos con el remake de Resident Evil 2 o Silent Hill 2. A pesar de que God of War 2 se lanzó cuando la PlayStation 3 ya estaba disponible en el mercado, este juego superó por lejos al original. Contaba con una trama aún más seria, la violencia fue mucho más mayor, las cinemáticas se veían increíbles para su tiempo, y la variedad de escenarios y armas mejoró muchísimo en comparación de su antecesora. La trama de este juego nos sitúa luego de los acontecimientos de God of War 1, donde Kratos ahora es el dios de la guerra venerado por todos los guerreros espartanos. Después de una pelea contra el coloso de Rodas, Zeus nos traiciona quitándonos nuestros poderes matándonos con la espada del Olimpo. Gracias a la ayuda de Gaia, una titán del pasado, volvemos a la vida con la misión de ir hacia las hermanas del destino, quienes son las únicas capaces de regresarnos al momento de aquella traición para acabar con Zeus. En caso de que este sea el único juego en contar con un remake, no sería una pérdida total no tener el primero, ya que aquí se respeta ese pasado de Kratos y se puede entender a pesar de no tener el contexto completo. Aparte de esto, el tener el remake del segundo serviría como un puente perfecto para comprar el port del tercero.
God of War 3 ocurre inmediatamente luego del final del segundo juego, con Kratos yendo a la cima del Olimpo acompañado por los titanes que rescatamos anteriormente. Luego de enfrentarnos contra Poseidón, seremos traicionados por Gaia y con un ataque de Zeus caeremos en lo más profundo del infierno. De allí en adelante deberemos subir para volver a enfrentarnos a Zeus mientras ayudamos a una niña misteriosa llamada Pandora. Como ya dije antes, el tercer juego de God of War ha sido el único hasta la fecha en ser porteado a otras consolas caseras de Sony, teniendo su remasterización para la PlayStation 4 y la PlayStation 5. ¿No sería una buena idea darle un remake a un juego que aún puede ser conseguido de manera oficial con una remasterización hecha hace pocos años? Esperen, ¿por qué estoy teniendo un déjà vu? Como vieron, Sony sí es capaz de hacerlo. Los bastardos ya lo hicieron con ambos juegos de The Last of Us, así que perfectamente lo podrían volver a hacer. Pero bueno, de ser ese el caso, supongo que el juego sí se beneficiaría con un motor gráfico totalmente actualizado, ya que de por sí, el juego se ve increíble a pesar de ser de hace 2 generaciones anteriores. El primer juego portátil de God of War, llamado Chains of Olympus, es la precuela del primero, situándonos en una misión de los dioses siendo interrumpida por un complot entre Morfeo, el titán Atlas y la esposa de Hades quien intenta destruir el Olimpo. Honestamente, no creo que Chains of Olympus sea una de las mejores opciones para que God of War tenga un remake. Claro, nos ofrece una historia sólida y el gameplay no se queda atrás con los de consola. Pero, ¿en serio creen que le darán preferencia por sobre la trilogía original? Sería más lógico pensar que de hacerlo, este vendrá incluido junto con otro, ya que de por sí solo se sentiría como la opción más débil de todas. A diferencia del juego anterior, Ghosts of Sparta sería la secuela portátil que cambiaría por completo la perspectiva que tenían los fans de la franquicia sobre los juegos de la PSP, ya que este superaría por lejos a Chains of Olympus. Este juego nos sitúa entre God of War 1 y 2, donde Kratos descubre que su hermano Deimos sigue con vida e irá en un viaje para entrar a los reinos de la muerte y rescatarlo. Ghosts of Sparta nos introduce conceptos que se quedarían en la franquicia fuertemente, como Deimos, Thanatos, la ciudad natal de Kratos, su infancia, más lore y las icónicas armas espartanas que hicieron su regreso triunfal en Ragnarok, porque sí, por si no lo sabían, aquí debutaron por primera vez. La duración de este juego puede ser perfectamente alargada un poco más en caso de que se haga corta, ya que normalmente esta duraría entre unas 5 horas de juego. Escenarios como Atlantis siendo destruida e inundada, el reino de Thanatos o la pelea contra Deimos se verían increíbles con un motor actual en la PlayStation 5. Si deciden hacerle un remake a Ghosts of Sparta por sobre las otras, lo entendería perfectamente. Este juego merece ser conocido por más gente, y al igual que con God of War 3, no necesitarías entender todo para disfrutarlo. Llegó la hora de hablar del último juego clásico de God of War, y no conté Betrayal porque su juego se lo alejaba. Nadie en su sano juicio decidiría hacerle un remake por sobre las otras. Ascension llegó en una época donde la gente ya se había aburrido del gameplay original y de la historia, ya que, aunque todos queríamos saber qué había pasado con Kratos al final de God of War 3, este juego solo nos sitúa en una historia antes del primer juego y de Chains of Olympus, sirviendo como precuela a todas estas. En esta historia, Kratos, al romper su pacto con Ares, es castigado y atrapado por las semanas del destino, siendo torturado constantemente por ellas. Es así como Kratos perderá la memoria de su pasado, pero con la ayuda de un líder misterioso, las irá recuperando de a poco. De todos los juegos originales, Ascension es el mejor en cuanto a gráficos, hace que la PlayStation 3 lleve al máximo sus capacidades, haciendo parecer que este juego salió de una PlayStation 4. De hacerle un remake, este aspecto sería el mejor de toda la franquicia, superando por lejos a los juegos nórdicos. En cuanto al gameplay, pues como dije en su momento, este se sentía repetitivo, pero si se conserva y no se cambia, este aspecto ahora podrá ser un punto a favor al regresar a una mecánica que todos extrañan al día de hoy. Ahora, el punto fuerte de este posible remake no son su gráfico ni su gameplay ni su historia, sería su online. Ascension fue el primer God of War en contar con una modalidad online que nos permitiría crear nuestro propio campeón y vincularlo con una facción relacionada a los dioses del Olimpo, como Athena, Ares, Hades y Zeus. Este modo nos daba la oportunidad de pelear contra jefes de juegos pasados, usar armas conocidas y customizar a nuestro personaje con toda clase de armaduras, haciendo referencias a toda la franquicia. Un modo online en el 2025 sería ideal para mantener este juego con vida por muchísimo tiempo, a la vez que nos ofrecería una experiencia de un solo jugador como nunca antes. Ahora que hablamos sobre la posibilidad de un remake acerca de cada juego, es hora de resumir si es posible o no tenerlo a futuro. El primer God of War sería una gran opción para introducir a los fans de los juegos nórdicos a los juegos clásicos, ya que así comprenderían de mejor manera el pasado de Kratos y todo lo que tuvo que sufrir para llegar a donde está. Sin embargo, este juego sería opacado por sus secuelas, las cuales serían más exitosas en ventas de tener un remake en vez de esta.
El segundo God of War sería la mejor opción entre todas al ser el más conocido y popular, generando muchísimas ganancias al darle un remake. La historia, gameplay y personajes son icónicos al día de hoy, además de que serviría como un grandioso puente al port de God of War 3. Lo único malo sería la posibilidad de que le baje notoriamente el nivel de violencia que este juego tiene. El tercer God of War no debería considerarse una opción viable, ya que aún se puede jugar el juego original, comprándolo desde la tienda o consiguiéndolo de manera física. Sin embargo, con los antecedentes que tiene Sony, esta posibilidad puede ser bastante fuerte. De ser así, los fans volveremos a jugar a la tercera entrega por cuarta vez, dejando fuera la posibilidad de tener otros juegos que merecían más la pena. Chains of Olympus, en mi opinión, no merece tener un remake por sí solo. Es un buen God of War, pero no sería justo ponerlo por encima de los demás, al ser el primer intento en una consola portátil. Quizás como un port sí, pero como un remake sería mucho. Ghost of Sparta, a pesar de ser un juego de portátiles como Chains of Olympus, se ha ganado el derecho de recibir un remake con su increíble historia que está a la par de la trilogía original. Veríamos a Deimos como nunca antes, y la historia podría ser expandida para añadir flashbacks del primer juego. God of War Ascension sería una opción arriesgada que podría funcionar al día de hoy, con el tema del online y con la nostalgia de volver al gameplay original. El juego de por sí solo se sostiene bastante bien con sus gráficos de la PlayStation 3, y un remake lo haría uno de los mejores juegos con gráficos de toda esta generación. Este video fue algo corto, pero tenía muchas ganas de hacerlo, ya que siento que pronto veremos un anuncio oficial acerca de un remake. En lo personal me gustaría ver uno del segundo juego, pero cuéntenme, ¿qué opción le gustaría a ustedes? ¿Creen que esto llegue a pasar? Estaré leyendo sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.